Precisamente, ya tenemos en nuestros estudios al titular de Defensa, Alberto Otárola, para conversar específicamente sobre las preguntas que todo el día de hoy se ha hecho la ciudadanía. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Mónica, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, ¿cuál es el balance que tiene a esta hora? Tenemos entendido que han cerrado varios aeropuertos, hablamos de Andahuaylas, Cusco, Arequipa, Juliaca y últimamente Ayacucho. Sabemos que está viniendo un grupo de gente importante por el sur del país y desafortunadamente hoy se dio la información que había fallecido una persona que fue herida el día que empezaron las revueltas en nuestro país. Cuéntenos cuál es el balance en corto para saber cómo estamos. Bueno, en primer lugar, nadie va a negar que estamos atravesando por una grave situación que altera el orden público. Y esto debido a la concentración de personas, a una movilización, algunas veces, digamos, dirigida por intereses que ya se han detectado y se van a identificar y entregar a la justicia en su momento oportuno, y otras veces por generación espontánea, lo que ha generado u originado la afectación a los bienes públicos y privados. ¿Cómo separamos la espontaneidad y el derecho a las personas a protestar por una situación de crisis que es lo que estamos viviendo? ¿Y cuál es el perfil que tienen quienes están detrás de estas organizaciones? Porque lo que llama la atención es la forma de movilización y cómo aparecen en determinados lugares y cómo se ataca la propiedad pública y privada. Es decir, parece que hay una correlación de fuerzas que están detrás de esa circunstancia. ¿Quiénes son? ¿A dónde miramos? Usted ha dado nombres ayer. Usted habló incluso de congresistas que hoy están en el Congreso de la República. Hablamos de Bermejo, hablamos de Bellido. ¿Usted se ratifica en eso? Bueno, más allá de los nombres, que digamos, estas organizaciones han venido trabajando para soliviantar el Estado de Derecho desde mucho tiempo atrás, Mónica, ¿no? Esto no es... la generación espontánea es, digamos, la expresión de un sector de la población que expresa la frustración por la situación económica, por la falta de presencia del Estado, y que, digamos, expresa esta protesta, que es un derecho constitucional, ¿no?, a través de estas movilizaciones. Varias de ellas han sido pacíficas, dicho sea de paso. O sea, pero son demandas embalsadas. El derecho a la protesta, Mónica, tiene un límite. Y ese límite es el otro derecho constitucional de todos los peruanos, de todas las familias peruanas, que es el derecho fundamental a la paz y a la tranquilidad. Entonces, no se puede consentir esa frontera, está bien delineada. Y es por eso que el gobierno ha tomado una serie de decisiones para cuidar el orden público, para cautelar la propiedad privada, para cautelar los bienes del Estado y sobre todo para permitir que el ciudadano de pie, en un mes tan complicado y difícil como ese mes de diciembre, pueda generar comercio, pueda llevar comida a su casa, pueda desplazarse a su trabajo. Situación que lamentablemente está siendo impedida por pequeños grupos de personas que han desatado el vandalismo en el país y que han generado una azonada que afecta, lo digo, a los bienes públicos y privados y que requiere una respuesta, esta vez sí, enérgica del Estado para restablecer el orden público. ¿Qué significa la declaratoria de emergencia? Hemos dado a grandes rasgos qué es lo que se suspende en una situación de esta naturaleza y cómo puede actuar la fuerza policial y la fuerza del orden. Pero la gente se pregunta si se puede seguir moviendo, si se puede reunir. Estamos en el final del año de clases. Se han suspendido las clases en Lima Metropolitana, según la información que tenemos. Si van a poder, cosas tan elementales, ir a sus fiestas de promoción. Si van a poder movilizarse, porque tenemos el recuerdo reciente de la declaratoria de emergencia durante la pandemia, pero esto es completamente distinto. ¿Qué cosa es un estado de emergencia, según el artículo 137 de la Constitución? ¿Para qué sirve un estado de emergencia? En primer lugar, para resolver problemas que perturban gravemente el orden interno, ¿no? Estamos claramente ante un problema que está complicando, está afectando la seguridad y la integridad de todos los peruanos. Entonces, ¿pero qué cosa es lo que se afecta? La Constitución dice: se restringe o suspende los siguientes derechos. Sí. El primero de ellos es a la libertad y seguridad personales. Correcto. El segundo es la inviolabilidad de domicilio. El tercero es la libertad de reunión y el cuarto la libertad de tránsito. Correcto. Una precisión muy importante.
no se pierden estos derechos. No significa que porque se declara el estado de emergencia las personas van a tener que quedarse en sus casas, no van a poder salir, entonces, van a poder pueden mover, se pueden movilizar. Pueden movilizarse, ¿no? Pueden viajar. Pueden viajar, pero lo que se está restringiendo, por ejemplo, si hay una reunión en un domicilio y la policía considera que esa reunión se está planificando una afectación al orden público, la policía puede intervenir ese domicilio. Pero eso no significa que se prohíba sin necesidad de la orden del Ministerio Público. Eso no significa que no hayan reuniones en las casas. Si hay un grupo de personas que están caminando individualmente o en el grupo, pero la policía entiende de que esas personas están atentando contra el orden público, pueden intervenir, ¿no es cierto?, exigir identificación y eventualmente ser entregadas a la fiscalía de turno. Entonces, si hay personas, ¿no es cierto?, que están tranquilas en su domicilio, pueden tener reuniones, Mónica. Por favor, descartada la idea de que no pueden haber reuniones durante el estado de emergencia. Sí pueden haber. O sea, matrimonios, eventos religiosos, todo. Reuniones familiares y también reuniones en otros lugares. Absolutamente, absolutamente. Conciertos. Se restringe el ejercicio del derecho a la reunión, lo repito, si es que en esa reunión se tuvieran datos ciertos de que se podría estar planificando la comisión de un ilícito que afecte el orden público. Y para que quede clarísimo, es decir, lo que se abre es un candado en el sentido siguiente: si la policía determina que puede haber eventualmente un peligro o se está complotando para algo dentro de un recinto, pueden entrar sin la orden del juez. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer, Mónica. Claro. ¿No? Y lo va a hacer porque estamos en una situación en que la Constitución permite que de manera excepcional, lo repito, no se pierdan este derecho, sino solamente se restrinjan o suspendan en lo que concierne al accionar de la policía. O sea, playas, conciertos, promociones, todo eso. Eventos en general. No se suspende ninguna actividad, por favor, la ciudadanía. Comercial tampoco. Todos los comercios pueden abrir, puede haber todas las actividades comerciales. O sea, se descarta el tema del toque de queda porque ahí sí afectaría directamente, digamos, situaciones de esa naturaleza, ¿no? Mónica, el decreto supremo 143, que aprueba el estado de emergencia, en ningún momento menciona el toque de queda. No, por eso se lo pregunto. Hoy día... O sea, lo que pasa es que no se ha descartado, ¿no? Hoy día la presidenta de la República ha tenido una larguísima reunión con un organismo que se llama Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Correcto. En este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía y otros ministerios informan al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, sobre la situación del orden interno en el país. ¿Y eso para qué ayuda? Para tener un enfoque nacional y para tomar decisiones. Entonces, ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha tomado algunos acuerdos que no se pueden revelar porque son acuerdos, digamos, reservados, pero que van de la mano con lo que se ha estado debatiendo en el Consejo de Ministros. Casi todos los días estamos reuniendo a los ministros para evaluar la situación del país. En consecuencia, se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar, Mónica, porque acá lo que tenemos es que parar la escalada y aquellas personas que están alterando el orden público que sepan de manera muy clara y directa de que se va a recuperar este orden soliviantado, lo repito, por intereses que ya están plenamente identificados y claro, que además... eso es lo que quiero saber. Sí. Pero ya me queda claro que no se descarta ninguna medida, incluyendo el toque de queda, si es que así el Consejo lo determina. Y además, algo muy importante, Mónica, si ocurriera la decisión, que no ha ocurrido, de que se va a implantar un toque de queda o algo por el estilo, tendrá que ser, ¿no es cierto?, focalizado y se tendrá que advertir a la ciudadanía con la debida anticipación. Así que, queridos ciudadanos, tengan la tranquilidad. En este momento la policía está haciendo su mayor esfuerzo para proteger su seguridad y sobre todo para recuperar la infraestructura afectada por estos actos de vandalismo. ¿Y usted siente, como ministro de Defensa, que el desborde que ha habido inicialmente está no solamente ya focalizado, ubicado, tienen los perfiles de quiénes o cómo estarían detrás de estas azonadas y estos asusadores? La policía ha hecho su trabajo, lo mismo que el Comando Conjunto y las instituciones armadas. Yo en estas cosas prefiero callar y actuar. La misión que se nos ha encomendado, que la señora presidenta ha encomendado, es recuperar prontamente el orden público, ¿no? Y recuperar el orden público significa no solamente darle la tranquilidad a los ciudadanos, sino también afirmar
el Estado de Derecho, porque lo que está pasando aquí es una afectación directa al Estado democrático y constitucional de derecho. La otra noche se ha reunido la señora presidenta con el Consejo de Estado. Han estado los organismos constitucionalmente independientes discutiendo de manera sincera, transparente y directa sobre esta situación. Y el gobierno recibió el apoyo de todos estos organismos constitucionales, Congreso, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, ¿no es cierto?, para tomar las acciones que se tenga que tomar siempre dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales y con nuestra mayor arma, Mónica, que se llama Constitución Política del Perú. Precisamente en ese marco de la Constitución, aquí tenemos varios niveles. Uno, evidentemente, es restaurar la tranquilidad del país, estabilizar la situación que se vive, atender la demanda embalsada, porque además ha sido una demanda embalsada con promesas no cumplidas, incluso en los últimos meses. Entonces hay una actuación política por un lado y por el otro lado vinculada al tema de la defensa nacional. Así es. En términos políticos, ¿cómo canalizamos una efervescencia de esta naturaleza que además parte, ¿no?, de que el señor Pedro Castillo no quiere aceptar al gobierno de Dina Boluarte como un gobierno constitucional, la ha llamado usurpadora y todo su grupo de gente también? O sea, ¿cómo canalizamos, digamos, el discurso político para poder emparejar la situación y ver por dónde salimos? Porque tenemos que tener salidas, ¿no? Dos precisiones importantes. Lo del señor Pedro Castillo es hoy día un asunto de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ellos están encargándose de ese tema. Nosotros vamos a encargarnos de gobernar. Y la segunda precisión, inmediatamente, casi al día siguiente de haber tomado juramento, la señora Presidenta Constitucional de la República presentó una ley de adelanto de elecciones. Sí. El Congreso de la República es el único ente constitucionalmente autónomo que puede aprobar una norma de ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer reformas constitucionales. Y para eso requiere un tiempo determinado. Entendemos que mañana van a empezar quisiéramos que vayan un poco más rápido, pero han agendado el debate sobre la ley de adelanto de elecciones. Le pedimos celeridad y le pedimos sobre todo que entiendan la situación del país y estamos absolutamente seguros que, como lo dijimos en el Pleno del Congreso, nos convocaron, yo tenía 24 horas en cargo de ministro y fuimos al Pleno del Congreso con mucho gusto porque es mi responsabilidad constitucional de hacerlo. Y les invocamos, ¿no es cierto?, que entiendan la realidad del país, que estamos seguros que es así. Hemos estado con el presidente del Congreso en el Consejo de Estado, y el sentido de la urgencia, Mónica. Sí, claro, el sentido de la urgencia, lo que entiendo es que se han reunido los entes electorales, están afinando criterios. Entiendo también que la comisión respectiva en el Congreso ha pedido una opinión sobre el tema, pero por otro lado, el ministro Tello ha dicho que efectivamente lo que no se puede es apresurar demasiado los plazos porque no se estarían cumpliendo con la ley respectiva ni con las reformas necesarias. Nosotros precisamente con la asesoría del ministro Tello, que es uno de los especialistas, se ha puesto una fecha, que es abril de 2024, claro, que calza perfectamente con el cronograma electoral. Pero ahí levantaron todas las voces, tiene que ser en el 23, tiene que ser en el 23. Pero nosotros no podemos tomar una agenda política en razón de lo que digan, digamos, las protestas sociales o el vandalismo establecido en las calles. Acá tenemos que cuidar, Mónica, y lo digo con absoluta seguridad, tenemos que cuidar el Estado de Derecho. Tenemos que cuidar a la democracia. Tenemos que impedir que sigan afectando los bienes públicos. Tenemos que cuidar de que aquellas personas que están afectando el Estado de Derecho en el Perú circulen impunes por las calles. Entonces ya hemos tomado el control, y te lo digo con toda seguridad, de la coordinación para asegurar que esta recuperación de las calles y la obligación que tenemos, conforme lo dice el artículo 44 de la Constitución, de asegurar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad y los derechos fundamentales de los peruanos, de 33 millones de peruanos. Yo estoy seguro que no existe un peruano de bien que esté de acuerdo con que tengamos 216 policías heridos, Mónica, 216. ¿Quién ha salido a defender la vida y la salud y quién ha protestado por la salud de los policías? Existen 2 policías en UCI. Claro, uno de ellos entubado. Lo que le dicen y quienes critican es hay 7 muertos. 216 policías heridos, ¿no? ¿Por quiénes? Por aquellos, ¿no es cierto?, que no entienden que el Perú está cansado de procesos de violencia que han afectado la vida, la salud
y el futuro mismo de nuestro país y de los que tenemos lamentablemente una memoria, los que vivimos los años 80, bueno, una memoria absolutamente terrible. Todo este momento que estamos viviendo nos genera un flashback de lo que ocurría, ¿no?, en la década, lamentablemente, de los 80, ¿no? Pero algo ha cambiado, Mónica. Sí. Los peruanos ahora sabemos defender la democracia y la libertad. ¿Siente que el gobierno tiene la solidez suficiente como para afrontar la crisis política? Absolutamente. Hemos instalado, la señora presidenta ha diseñado un gabinete paritario. Hay excelentes profesionales que están, digamos, dando la talla en este proceso, están colaborando muchísimo con la presidenta desde sus sectores para poder colaborar. Van a viajar, están viajando a provincias, estamos activando un comité de crisis. Vamos a convocar al acuerdo nacional. O sea, preparados están, pero sí, políticamente preparados están. Bueno, están políticamente preparados y yo veo en el accionar diario de todos los ministros y ministras que están tomando decisiones y sobre todo la decisión principal es colaborar todos los sectores para conseguir la paz y la tranquilidad que los millones de peruanos anhelan. Tenemos entendido que lo que se está preparando es una llegada, según señalan los interesados, llegada masiva a Lima, teniendo en cuenta que mañana comienza o se reanuda la audiencia que va a evaluar la prisión preventiva de Pedro Castillo Terrones. ¿Qué medidas se están tomando en ese sentido? Se están tomando todas las medidas de previsión. Lima está tranquila. Los ciudadanos, por favor, tenemos que desarrollar nuestras actividades diarias. Sí. Se ha acordonado muy bien el lugar donde se va a llevar a cabo esta prisión. Lo que no se puede hacer es un lugar de peregrinaje, ¿no? Lo ha sido probablemente en algún momento y ahora parece volver a hacerlo, ¿no? Pero es una circunstancia que está ahí, que no la hemos buscado nosotros. No, definitivamente. Y que estamos en la obligación, ¿no es cierto?, de cuidar la tranquilidad, la vida y la salud de los ciudadanos en Lima. Que estén tranquilos. La policía está activada, las Fuerzas Armadas están activadas. Las Fuerzas Armadas están tomando el control a partir de las 00 horas de las infraestructuras aeroportuarias y estratégicas del país, ¿no? Y sobre todo, la característica de este estado de emergencia es que quien asume el control del orden interno es la policía, sí, con el apoyo activo y logístico de las Fuerzas Armadas. La utilización de armas, hemos leído, según lo que señala la norma, en qué situaciones se podrían utilizar, pero evidentemente todos quisiéramos que no se utilicen en un momento determinado. ¿Hay órdenes expresas en ese sentido? Las órdenes expresas para la policía es que utilicen las armas que están contempladas en los reglamentos y en sus normas. Esto está absolutamente regulado por un marco legal y por protocolos de intervención. Y hemos visto cómo la policía está utilizando de manera inteligente estas armas y tratando de, digamos, acompañar hoy día, lo han hecho muy bien en Arequipa, sí, ¿no?, acompañar las movilizaciones, respetando, digamos, el derecho a movilizarse la población, pero también afirmando muy bien de que no pueden haber desmanes, que ya no pueden haber más saqueos y sobre todo que quienes promueven estos actos ilícitos y delictivos serán sancionados con todo el peso de la ley. Sí, la Fuerza Armada estará en los lugares estratégicos, nos referimos no solamente a los lugares estratégicos públicos, sino del país, teniendo en cuenta aeropuertos, movilización, o van a estar circulando en diferentes regiones del país y de Lima también. Van a estar a disposición y sobre todo yo he dispuesto ahora, he estado reunido con el Comando Conjunto, sí, que apoyen las tareas humanitarias. Tenemos a miles de compatriotas que están varados en las carreteras, hay que llevar medicinas a los hospitales y se les ha encargado también esa misión a las Fuerzas Armadas. Felizmente tenemos la capacidad operativa suficiente, les pido un poco de paciencia, sé que hay algunas situaciones desesperadas, y vamos a tener también una reunión muy importante con los gobernadores actuales y los electos, sí, para ver cuáles son las prioridades y las urgencias y que éstas sean atendidas de la mejor manera. El norte se liberó la carretera, la Panamericana Norte, pero sí, en el sur todavía se mantiene bloqueado. En el sur se libera, se bloquea, pero lo que yo veo, Mónica, en una perspectiva ya, digamos, política hacia adelante, es que este vandalismo está siendo paulatinamente controlado. Van a haber varios intentos por tomar infraestructura, pero creo
que la propia población, fíjate, en Abancay ha salido la población a marchar en contra de del vandalismo. Sí, ha sido una respuesta interesante. Y esa también ha sido por generación espontánea. Sí. Y convocamos a la población a que se manifiesten a favor de la paz en el Perú, que es muy necesaria frente a este atentado directo contra el Estado constitucional de derecho en el país. En algún momento escuchamos que se iba a requerir algún pase especial para transitar en algunos casos. No, de ninguna manera, no. La gente puede transitar sin ningún problema. Lo que sí tiene que estar bien documentada para, si en el momento preciso le piden la documentación, entregar. Exactamente, así va a ser. Eso es básicamente para que la gente esté tranquila también, porque había una serie de preguntas el día de hoy. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, Mónica. Ya hablaremos un poco más en la perspectiva inmediata este fin de semana, si es posible. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy amable.